que en la sesión de hoy vamos a iniciar con un pequeño repaso de lo que vimos la sesión anterior, pensando en que nosotros no vamos a utilizar el lenguaje natural, es decir, no vamos a utilizar palabras, no vamos a utilizar expresiones que empleamos de forma cotidiana como el material de trabajo al que vamos a recurrir para poner en práctica lo que hemos aprendido hasta este momento. Poco, mucho, nada, algo, ¿no? Aunque sea conectarnos al Meet, ya hemos aprendido. O a compartir pantalla como su servidora, algo hemos aprendido, ¿no? Entonces, dado que vamos a trabajar con estructuras, con las formas, tenemos que aprender, perdón la música de fondo, tenemos que aprender a reconocer estas estructuras. Y precisamente para esto es este taller principalmente, y son estas sesiones específicamente. Tenemos, por un lado, lo que vamos a identificar como la forma argumental. La forma argumental va a ser un arreglo de signos y símbolos que van a representar la estructura de un argumento que ha sido formalizado, es decir, que ha pasado del lenguaje natural al lenguaje formal. Y acá está mi lápiz. Una forma argumental, lo dice incluso el nombre, es la forma de un argumento que al pasar del lenguaje natural al lenguaje formal, nosotros lo vamos a formalizar con variables proposicionales, que serían estas letras en mayúscula. La variable proposicional va a sustituir a una proposición simple dentro de un argumento para pasar a una forma argumental. Es decir, por ejemplo, si tengo hambre, entonces como algo. La proposición tengo hambre sería simbolizada por P y como algo sería simbolizado, formalizado, traducido por la variable proposicional Q. Si P, entonces Q. ¿Por qué? Porque el lenguaje natural, bueno, tiene estas características, ¿no? Que resulta ambiguo, que resulta vago, que puede resultar oscuro, que la expresión puede tener un sentido y variar la referencia en la segunda afirmación en la que se presente algún término, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso recurrimos a la estructura. Si la estructura no presenta ninguna violación a los principios lógicos y presenta esta consecuencia, ¿no? El cuidado de esta consecuencia, que la conclusión se siga de las premisas, que la conclusión sea una consecuencia de las premisas, bueno, podemos entonces determinar, evaluar o demostrar siguiendo ciertos principios. Piensen en la lógica formal como la instalación eléctrica. Es decir, si ustedes voltean a ver a su alrededor, se van a dar cuenta de que tienen en las paredes, por lo regular, contactos, apagadores, y cuando ustedes los utilizan en la cotidianidad, ¿no? Se entran a una habitación y encienden la luz, salen de la habitación, apagan la luz, van a conectar su teléfono para que se cargue, lo ponen en el enchufe, en el contacto. Digamos que esa actividad es como el uso del lenguaje natural, pero subyace una estructura lógica, que en este caso sería la instalación eléctrica, que permite que cuando oprimas el interruptor del apagador, no se abra tu portón eléctrico cuando se supone que tiene que encender la luz, ¿no? O cuando conectas tu teléfono no explote porque generaste un cortocircuito. ¿Qué es un cortocircuito? Es una contradicción. Cuando se encuentran positivo y negativo, digamos que ser y no ser,
Ahí está la contradicción. ¿Verdadero o falso? Chispazos. Entonces, la forma argumental sería la estructura, este conjunto de signos y símbolos que van a representar la forma de un argumento, lo que queda después de haber formalizado. En este caso, si mi argumento, y argumento recuerden que son premisas y conclusión, si son solamente una serie de premisas, pero no hay nada que se concluya, es una inferencia, ¿vale? Pero si hay una conclusión, es decir, si hay algo que intenta ser justificado, que busca ser justificado a partir de las premisas, bueno, estamos hablando de un argumento, ¿vale? Entonces, si tengo hambre, si tengo hambre, entonces, ¿cómo? Tengo hambre, por lo tanto, o por tanto, ¿cómo? Bueno, como algo, ¿sí? Aquí está nuevamente P y acá está nuevamente Q. Ahora, la forma argumental utiliza variables proposicionales. Variables o letras del alfabeto que van a representar la proposición simple, ¿sí? De la A, por lo general es P, Q, R, S, a la Z, en mayúsculas. Por su parte, la forma argumental específica va a ser un conjunto de símbolos y signos que van a representar a una forma específica de argumento. Para ello se emplean variables sentenciales, que esto es por lo general, P, Q, R, S, letras del alfabeto en minúscula. ¿Sí? Estas letras del alfabeto en minúscula, en este caso, por ejemplo, esta forma argumental tendría en minúscula P, entonces Q, P, por lo tanto Q, su forma argumental específica. Estas formas argumentales específicas nos van a servir precisamente para aplicar o realizar demostraciones en la deducción natural. ¿Sale? Bien. Antes de irme a esa parte. Forma argumental es la forma que queda después de haber traducido, después de haber formalizado un argumento, independientemente del número de proposiciones o la cantidad de variables proposicionales que resulten. Esa es la forma argumental. La forma argumental específica va a ser, en este sentido, una forma argumental que se corresponda con la primera, ¿sí? Por eso es específica. Vamos a trabajar con formas argumentales específicas como las reglas de inferencia y las de reemplazo. ¿Sí? Ahora, la instancia de sustitución es también un conjunto o un arreglo de símbolos que sustituyen total o parcialmente a una forma argumental. Ojo, a una forma argumental. Es decir, la forma argumental específica es una forma argumental específica en relación a una forma argumental. Y la instancia de sustitución es una instancia de sustitución en relación a una forma argumental. ¿Sí? Podemos tener, por ejemplo, como forma argumental P, entonces Q, P, por lo tanto Q. Podemos encontrar entre nuestras reglas de inferencia o de reemplazo
una forma argumental específica, P entonces Q, P, por lo tanto, Q. ¿Sí? Y también podemos encontrar instancias de sustitución relacionadas a nuestra forma argumental como P o Q, entonces Q y P, P o Q, por lo tanto, Q y P. Esto que ven ustedes aquí, este tercer grupo de fórmulas es la instancia de sustitución de esta forma argumental. ¿Por qué es la instancia de sustitución? Sí, yo entiendo que aquí, por ejemplo, y se ve claramente, digo, no tiene ningún chiste pasar de mayúsculas a minúsculas, pero sí lo tiene por precisamente las consecuencias. La forma argumental específica, sí me queda clara que es la forma argumental específica porque este arreglo de símbolos y signos se corresponde específicamente con la forma argumental. Por eso es una forma argumental específica. Pero la instancia de sustitución no se corresponde literalmente, no se ajusta, digamos, como equitativamente con la forma argumental. Y entonces, ¿por qué digo que es una instancia de sustitución? Bueno, lo que hago es identificar el conectivo principal. Y entonces yo observo que mi forma argumental, tiene la condicional como conectivo principal en la primera premisa. Recuerden que esta es la primera premisa, esta es la segunda premisa y esta es la conclusión. Y en mi primera premisa, en mi instancia de sustitución, tengo la condicional como conectivo principal. Ahora, hasta ahí voy bien, pero no tiene disyunción ni conjunción mi forma argumental, pero la instancia de sustitución, que estoy diciendo que es mi instancia de sustitución, estoy justificando que es mi instancia de sustitución, sí tiene conectivos diádicos de conjunción y disyunción. ¿Qué está pasando ahí? Lo que sucede es que si observamos el antecedente, recuerden que en la condicional hay antecedente y hay consecuente. El antecedente, cuando resulta ser la segunda premisa. P es el antecedente, P es la segunda premisa. Y aquí en esta forma, que es una instancia de sustitución, P o Q es el antecedente y P o Q es mi segunda premisa. Q es mi consecuente y Q es mi conclusión. Q y P es mi consecuente, Q y P es mi conclusión. Por eso se dice que esta fórmula sería la instancia de sustitución de esta forma argumental. No es la instancia de sustitución de la forma argumental específica, es la instancia de sustitución de la forma argumental. La forma argumental específica es una forma argumental específica en relación a la forma argumental. La traducción, la formalización o la simbolización que hicimos del argumento. La instancia de sustitución es la instancia en relación o sustituye en relación a la forma argumental. ¿Vale? Ahora, ¿qué sucede con esta última noción? Una forma argumental válida.
la forma argumental válida es la forma de un argumento que ha demostrado su validez, ¿sí? Es decir, que se me fue el avión. Que presenta la condición de la consecuencia lógica, ¿sí? Que independientemente del valor de verdad, no se viola el principio de necesidad, que la conclusión se sigue con necesidad lógica de las premisas. Una forma argumental válida, por eso es que no lo quería poner tan arriba, son las reglas de inferencia. ¿Podemos tener formas argumentales específicas? Sí. Acuérdense, las formas argumentales específicas son aquellas que se corresponden literalmente a las formas argumentales. Es decir, una forma argumental válida puede ser una forma argumental específica o incluso una instancia de sustitución, pero que esto no implica que la forma argumental específica y la instancia de sustitución sean formas válidas por sí mismas. En este ejemplo que yo les estoy poniendo, claro, resulta que P entonces Q, P como segunda premisa, por lo tanto Q como conclusión, es una forma argumental válida. ¿Por qué? Porque ha demostrado su validez como a partir de el uso de las tablas de verdad, que demuestra no solamente validez, sino también tautología. Es decir, es una forma tautológica. Esto quiere decir que independientemente de la interpretación, el valor de verdad es verdadero. Una tautología tiene puros valores de verdad verdadero. No importa la interpretación. No importa si a P le asignamos verdad y a Q le asignamos falsedad. No importa si a P le asignamos falsedad, a Q le asignamos verdad. El valor resultante va a ser verdadero en todas sus interpretaciones y esto lo hace tautológico. Además de no presentar ninguna interpretación que tenga premisas verdaderas y conclusión falsa, que sería la única que nos haría tener un argumento inválido. La forma argumental, repito, es la estructura que nos queda después de simbolizar un argumento expresado en el lenguaje natural. La forma argumental específica emplea variables sentenciales que se corresponderían específicamente, literalmente, con la forma argumental. Por su parte, una instancia de sustitución puede sustituir una o totalmente la forma argumental por otro conjunto de fórmulas. Pensemos esta instancia de sustitución. Esta es una instancia de sustitución prima, ¿no? Donde tenemos P o Q, por lo tanto Q, P o Q. Digo, si P o Q, entonces Q, P o Q, por lo tanto Q. Aquí, esta instancia de sustitución prima solamente está sustituyendo una parte. En este caso, sustituye a P por P o Q. Pero a Q no la está sustituyendo. Ah, no, es acá, no la está sustituyendo.
En ambos casos se utilizan variables sentenciales. Ahora, recordemos, la forma argumental válida puede ser tanto una forma argumental específica como una instancia de sustitución. Pero una forma argumental específica o una instancia de sustitución no son por sí mismas formas argumentales válidas. Para hacer una forma argumental válida tienen que haberlo demostrado. Otro método de demostración son los árboles semánticos. Pero como árbol semántico, precisamente lo que hace es demostrar la satisfacibilidad, cuáles son las condiciones de verdad de cierta fórmula o cierta expresión, no la validez. ¿Sí? Pero la tabla de verdad sí nos sirve para estos dos, por eso es que es tan importante conocerla. Tiene un límite, claro que tiene un límite la tabla de verdad. Imagínense demostrar la validez, ¿no? Demostrar sintácticamente o semánticamente un argumento con 8 variables proposicionales. Uf, ¿no? Estamos hablando de 132 interpretaciones, 132 líneas o 264, ya no sé, o sea, un montón, nunca acabamos, ¿no? Para eso nos sirve la deducción natural. Ahora bien, este es el ejercicio en el que van a participarme ustedes. La sesión pasada se trabajó con 3, pero luego me dije a mí misma, no se supone, pues, este, perdón. No se, ay, ya se me fue. ¿No se supone pues que este es un taller y que tiene que ser práctico? Bueno, les voy a dar la clave para que ustedes puedan leer este montón de símbolos y signos, ¿vale? No está tan complicado, lo pude haber hecho de otra manera, pero era ampliar más las láminas y meter menos información. Pero primero observen, del lado de la forma argumental tenemos puras letras en mayúscula, ¿ya lo notaron? E incluso no son P's, QR's y S's. P's, S's, Q's, S's, R's, S's y S's. Son letras mayúsculas del alfabeto que están representando a un tipo ¿de qué? De argumento. Es la forma de algún argumento. ¿Sale? Ahora bien, yo lo que quiero que observen es esto. Tenemos las llaves que abren y cierran. Tenemos llaves. Estas llaves lo que van a hacer es representar al grupo, agrupar al conjunto de las premisas. No lo estoy poniendo vertical, lo estoy poniendo horizontal. Es otra forma de leerlo. Es para que, digamos, se habitúen a leer como con distintos métodos, ¿vale? Entonces, las llaves lo que van a hacer es representarnos al conjunto de premisas que van a anteceder a la conclusión, por eso lo de antecedente. ¿Sí? Me refiero al conjunto de premisas, no de proposiciones simples o compuestas, sino de premisas
Claro, en este caso, la premisa es una proposición simple, pero es una premisa. En el ejemplo B, tenemos las llaves, tenemos que abren y cierran, y tenemos dos variables proposicionales, un conectivo diádico, pero sigue siendo una premisa. Es una proposición compuesta, pero es una premisa. Ahora, ¿cómo sé que es una premisa? Bueno, observen el inciso D. Hay una coma. La coma me separa a los elementos de mi conjunto. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo guachan? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en el inciso D hay dos premisas. Claro, son proposiciones simples, pero siguen siendo premisas y siguen siendo dos. Premisa 1, premisa 2. En el inciso C, aunque hay tres variables proposicionales, E, F, G, hay dos conectivos diádicos, condicional y conjunción. Se trata de una sola premisa. La premisa, sí, entonces F y G. Es una sola, no hay comas, no hay otros elementos. La coma representa a los elementos, los va separando, ¿vale? En el inciso E, acá hay otra coma. En el F hay otra coma. La G no hay coma. En la J hay coma, K hay coma, L coma, N coma o coma. Incluso este es un ejercicio muy sencillo porque solamente nos presenta dos premisas por forma argumental. Esto es, digamos, lo básico porque es para entrenar la mirada. Hay que aprender a ver la estructura. Si ustedes en algún momento han tenido la curiosidad de destapar el socket, porque se les fundió el foco, lo quisieron cambiar, lo rompieron, tuvieron que abrir, me han contado, ¿no? De cambiar el socket porque hicieron un relajo ahí, quedó el conito por dentro y hay que bajar y desarman ahí y lo bajan y ven el montón de cables. Y ustedes dicen, pues ni modos, apagar doble porque pues hubiera sido más barato para bajar la pastilla, quitarlo con una pinza por dentro y luego pues, subir la pastilla en lugar de hacer tanto relajo, generar un cortocircuito y que el electricista se luciera con el costo. Me han contado, no me ha pasado jamás, nunca. Entonces, si yo, por ejemplo, tuviera el ojo entrenado, podría decir, ok, esta línea es para allá, quiere decir que baja, y esta es para allá, quiere decir que sube, si esta me manda para allá, quiere decir que con esta se continúa el paso de energía, lo que significa que y hago el cambio y no hay problema. Pero no tengo mi ojo entrenado, pues, para la luz, ¿no? Y para muchas otras cosas más, para las mentiras, por ejemplo, ¿no? Pero para eso son estos ejercicios, para la lógica, para poder ir entrenando el ojo, ¿sale? Bien, ya vimos al grupo o al conjunto de las premisas, con las llaves y donde cada premisa se separa de la otra por una coma. Es decir, si hay una coma, quiere decir que hay otra premisa, y si hay otra premisa, significa que hay más de una premisa, dos o más premisas, ¿no? Ahora, este símbolo representa el se sigue que. Dado este conjunto de premisas, se sigue que la conclusión. No utilicé el conectivo de la condicional para presentarles este símbolo que representa el se sigue que. Dado el conjunto de premisas, bueno, del elemento A, el elemento de la premisa A, se sigue que A o B. Puedo concluir que A o B.
Bueno, A o B, porque B es otro. A o B. Este es lo que me marca en estos ejercicios la conclusión. Premisas, conclusión. ¿Sí lo observaron? Bien. Ahora, del lado derecho tenemos instancias de sustitución, es decir, tenemos formas argumentales que emplean variables sentenciales para operar como instancias de sustitución o formas argumentales específicas. Ojo, en relación a la forma argumental, en relación a la forma argumental. Y aquí yo sí quiero que observen, por orden, por consenso, desde la P hasta adelante. PQRS, por lo regular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las reglas de inferencia y las reglas de reemplazo, bueno, sobre todo las de inferencia, operan, permítanme. Ay, no se pasan de lanza. Aquí mero se pusieron a hacer no sé qué cosa con una bomba. Pero bueno, ahí les voy a echar trick al ratito. Bueno, entonces les digo, estas instancias de sustitución y formas argumentales específicas emplean variables sentenciales que van a sustituir a las formas argumentales o van a representar específicamente a la forma argumental. Esto es para entrenar el ojo, no estamos demostrando absolutamente nada. Lo que tenemos es que aprender a reconocer las estructuras. Hay que aprender a reconocer las estructuras a partir de la forma en la que se agrupa, pero partiendo de los conectivos. Lo que tenemos que hacer es empezar a reconocer a partir de los conectivos lógicos que van a ir estructurando estas formas argumentales, ¿no? Y bueno, se utilizan las variables sentenciales desde la P hasta adelante. Por lo regular era lo que les iba a comentar. Por lo regular, no por lo regular, más bien. La forma en la que se organizan las reglas de inferencia son a partir de dos premisas y una conclusión. Estas reglas se utilizan como principios de los cuales se parte para concluir. ¿Sí? Es decir, si tú tienes estas dos premisas, se sigue con necesidad lógica, porque han demostrado su validez, la conclusión. Entonces, cada regla de inferencia tiene dos premisas y tiene una conclusión. Y lo que te dice la regla es que toda vez que tú te encuentres en tu forma argumental, con el objeto de demostrar la validez de tu forma argumental, no la verdad de sus premisas, sino la validez de la forma, lo que tú tienes que hacer es identificar, ubicar, encontrar estas dos premisas para poder concluir pues con su conclusión, ¿no? Toda vez que tú te encuentres las dos premisas de esta regla, puedes deducir, por eso se llama deducción natural, puedes deducir su conclusión. Ok, pero ¿cómo voy a aprender a verlo? Bueno, precisamente para eso están estos ejercicios, ¿vale? Veamos a partir del inciso D. Los otros los hicimos la sesión pasada, luego los mando, recuérdenme que les mande las ligas de los videos, quedan grabados, los subo al YouTube. Luego los voy a dar de baja porque la verdad es que me dan mucha pena. Pero bueno, mientras los pueden ver, ¿sale? Veamos este ejercicio de identificación. Tenemos, recuerden, al conjunto de las premisas. Aquí ya vimos que hay una coma. Quiere decir que hay dos premisas.
son dos premisas en donde no se evidencia un conectivo. No hay ningún conectivo, digamos, explícito en estas premisas. Sin embargo, en la conclusión tiene un conectivo que es la conjunción. Lo primero que tengo que hacer es voltear a ver a mis formas argumentales, a mis instancias de sustitución y mis formas argumentales específicas, en donde me encuentro una conclusión con la conjunción como conectivo principal. Está en el inciso 11. Aquí hay una conjunción, pero está negada la conclusión. Acá hay otra conjunción, pero está negada la conclusión. Y aquí no hay negación. Ahora, observen, yo lo que hice fue primero notar mi conclusión, noto mi conclusión, la noto, ¿sí? Y entonces busco en cada una, miren, acá hay otra conjunción. Acá está esta conjunción. Y estas conjunciones están, pero están negadas, ¿no? Ahora bien, vámonos desde la opción 21. La forma argumental me dice que hay un primero y un segundo conjunto. ¿Qué son las premisas que se encuentran en el antecedente? Entonces, aquí busco, el primer conjunto sería este, pero no es mi primer premisa. Mi primer premisa es todo esto, en este ejercicio. No hay una correspondencia, para empezar, no sería una forma argumental específica. Y para poder hablar de una instancia de sustitución, suponiendo que digamos, si P o Q, entonces P y Q tendría que estar sustituyendo a H. Quiere decir que toda esta premisa tendría que estar apareciendo en el primer conjunto y no es así. Porque aquí aparece H, no aparece J ni aparece una F, no, aparece H como el primer conjunto. Entonces, tampoco es una instancia de sustitución. Me voy en el segundo. Me pasa exactamente lo mismo, solamente observando Q no está como primera premisa. Si fuera una instancia, no es una forma argumental específica, y si fuera una instancia de sustitución, P o Q y no P tendría que ser mi primer conjunto, y acá solo tengo Q. Tampoco me resulta. Me voy con la primera, con el número 2. Tengo P y Q, significa que P es equivalente a H y Q sería equivalente a la I. Pero hasta ahí va todo bien. Mi problema es que solo tengo una premisa. Solo tengo H. Y mi forma argumental tiene dos premisas. Tendría que tener P, Q. Y si ustedes se dieron cuenta cuando hice P, Q, caímos en esta. P y Q está sustituyendo a H y I,
perdón, teniendo a la premisa como P, o a las premisas P, coma Q. Quiere decir que el número 11 es la instancia de sustitución y también es la forma argumental específica de D. ¿Sí lo vieron? Voy a utilizar otro color, porque ahorita ya les voy a ceder la palabra a ustedes. Adelante. ¿Quién quiere participar? Yo voy guiando, ¿eh? Daniela, Jordi, Rox, Carlos. Lo que yo quiero que me indiquen es si hay una instancia de sustitución en las columnas de la derecha y si además de haber una instancia de sustitución hay también una forma argumental específica. ¿Quieren que lo hagamos? Sí. Muy bien. Veamos. Tenemos, a ver, ¿qué dijo, profe? Que sí, que quién se anima a resolver este ejercicio. Lo que yo necesito es que me digan si esta forma argumental tiene una instancia de sustitución y una forma argumental específica. Vamos a resolverlo. Los siguientes los van a resolver ustedes, porque todavía faltan varios, ¿eh? Tenemos mi conjunto de premisas y resulta que tengo dos premisas. Y de mis premisas tengo una conclusión con una conjunción. Ahora, esta forma argumental tiene al primer conjunto del consecuente de la primer premisa como primer conjunto de la conclusión y al segundo conjunto del consecuente de la primer premisa como segundo conjunto de la conclusión. Lo podemos ver así o, si ustedes ya notaron, K y L, K y L, K y L. Estamos hablando de la misma fórmula que en la primera premisa es el consecuente de la condicional. En la segunda premisa es el segundo disyunto, o es uno de los disyuntos, y es la conclusión. Es decir, si lo veíamos individualmente, podíamos observar que están presentes en las dos premisas. Pero resulta que esta conclusión, que la conclusión es el consecuente
de la primera premisa y esta conclusión es el segundo disyunto o es uno de los disyuntos de la segunda premisa. Partiendo de ello, vamos primero con una de las partes, digamos, que podrían ser más sencillas. Primero, tenemos dos premisas. Vamos a identificar los ejercicios en donde tengamos dos premisas. Una premisa, dos premisas, dos premisas, dos premisas, dos premisas, dos premisas, dos premisas y todos los demás tienen dos. Ok. Con esto eliminamos las primeras tandas. Estas no nos sirven. Estas ni siquiera las volteamos a ver. ¿Por qué? Porque hay dos premisas. ¿Sí? Lo borro todo. Bien, gracias. Pero bueno, ya me entendieron. Lo borramos del 9 para arriba. No nos sirve. Vámonos del 10 para abajo. Ahora, si yo tomo de manera individual cada variable proposicional, tendría que fijarme en el conectivo principal de la conclusión. Pero esto me resulta muy complicado porque entonces me hace duplicar el trabajo. Primero revisar todas las instancias de sustitución, las formas argumentales específicas, que tengan en la conclusión una condicional, una conjunción. O podría yo observar que la conclusión esté en las dos premisas de cada uno de los que están en la columna, de las fórmulas que están en la columna de la derecha. Duplico el trabajo. ¿Qué es lo que tengo que hacer para ahorrarme el duplicar trabajo? Irme al conectivo principal. La primera premisa tiene que tener condicional. Acá hay una condicional. Acá no hay. Acá tampoco. Acá mi primer premisa tiene condicional. Aquí mi primer premisa tiene condicional. Aquí mi primer premisa tiene una condicional. Aquí mi primer premisa tiene una condicional. Aquí mi primer premisa tiene una condicional. Aquí no me sirve. Es una conjunción. Mi primer premisa tiene una condicional. Disyunción no me sirve. Mi primer premisa tiene una condicional. Ok. Voy a borrar estos para que no me tapen. ¿Sale? Este no me sirve. Este no me sirve. Este no me sirve. Estoy descartando. Este no me sirve y este no me sirve. Ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 instancias de sustitución que pueden llegar a ser mi forma argumental específica. Depende de mi forma argumental. Voy a borrar acá para que podamos ver limpio. Lo siguiente que tengo que hacer es, una vez que yo identifico mi conectivo principal, tengo que observar en mi segunda premisa su conectivo, que es una disyunción. Segunda premisa, es una condicional, no me sirve. Segunda premisa, disyunción. Segunda premisa, condicional, no me sirve. Segunda premisa, no me sirve. Es más, este estaba mal, este tampoco me servía desde el principio porque es la conjunción. Segunda premisa, disyunción, y aquí tiene una condicional, no me sirve. Segunda premisa, disyunción, y aquí tiene una conjunción, tampoco me sirve. ¿Ya lo vieron? Segunda premisa, disyunción, pero está negado. Tampoco me sirve. ¿Sí observaron cómo los eliminé?
¿Y con cuál me quedo? Me quedo con P, P, entonces Q, ay, estoy en la 13, espérenme, se me movió el ojo. P, entonces Q, coma, P o Q, P o Q, por lo tanto, Q. ¿Ya observaron? P equivale a J y Q equivale a K y L. P a J, Q a K y L. Esto quiere decir que la número 13 es la instancia de sustitución de el inciso E, pero no es su forma argumental específica. ¿Por qué no es su forma argumental específica? Porque entonces tendría que haber sido algo así como P, entonces Q y S, coma, P, O, Q y S, por lo tanto, Q y S. Tendría que haber tenido esta forma para poder ser su forma argumental específica. Y no la tiene. Tiene esta. Quiere decir que es su instancia de sustitución, pero no su forma argumental específica. ¿Sí lo vieron? ¿Quién quiere hacer ese? Gracias. A ver, lo intento yo. A ver, inténtalo. A ver. Esa. Una instancia de sustitución es la número 14, pero no es la específica. Ah, bueno. ¿Cuánto es esto? A ver. Ayúdame. ¿Qué? Ah, bueno, Q. Ese ni tiene.
Ah, no, no encuentro otra. No, A ver. tiene. eh, específica no, no tiene, pero estoy buscando si hay otra de sustitución. Ok, Bueno, pensemos que, ajá, que es esta 14 que tú dices de sustitución. P, entonces, Q, entonces R, P, entonces Q, por lo tanto, P, entonces R. sí, sí. Ah, a ver. Esta R. Es que ahí es donde, por ejemplo, ahí no coinciden, pues, para, Ajá. pues, específica no puede ser, pero, ah, A ver. P, entonces Q o R. No, desde ahí. Entonces la R, P, no, desde ahí no. Este tampoco. creo que tampoco puede ser ni instancia de sustitución No. porque, por ejemplo, ¿cómo decirlo? Es que invierte en la forma argumental, en la primera premisa que dice, por ejemplo, n, entonces o, creo que es o, Ujú. eh, como que cambia los papeles y no, o sea, no, siendo que no ves ni de sustitución tampoco, no sé cómo explicarlo. Entonces, R. Ujú. Sí, sí, sí te explicas. Aquí, por ejemplo, lo que está haciendo, es precisamente la razón por la que está este ejemplo, a diferencia de este, que fue mucho más sencillo considerar a esta fórmula en la sustitución en una variable sentencial, aquí no resulta fácil, de hecho no hay instancia de sustitución ni forma argumental específica, Ujú. resulta imposible poder encontrar una instancia de sustitución. Esa es la idea, te digo, para generar el debate, precisamente por la forma en la que están no solamente ordenados, sino presentados e incluso negados las variables proposicionales, porque esto lo que está haciendo es significar que tendría que haber P, entonces Q, entonces R, por ejemplo, coma, R, entonces no P, por lo tanto, R, R, entonces no Q, no, Q. para que hubiera una instancia de sustitución que fuera al mismo tiempo su forma argumental específica, porque no podría haber una instancia de sustitución sin forma argumental específica. Bueno, en esos ejercicios, claro que puede haber, porque podríamos, por ejemplo, que N estuviera, que fuera sustituida por Q y R, ¿no? Sí, es que ahí es la que más se acerca porque pareciera que la estructura se parece mucho, pero aún así debe mantener una coherencia y es en este caso la 14 tiene dos contradicciones. Por ejemplo, en la forma argumental tiene negaciones y en esta no. Así es. Y, y también la cuestión, por ejemplo, el orden en que están puestos los elementos. Así O sea, es. no tendríamos, estarías violando la identidad. Dirías que MS es otra. Así es. Estás Sí, sí, cambiando las letras. se viola el principio de identidad. Ahora imagínate, por ejemplo, vamos a ponerle 14 primo.
sería la instancia de sustitución y la forma argumental específica. Pero si yo quisiera que solamente fuera la instancia de sustitución, 14 doble primo. P, entonces, Q y R, entonces S, coma, S, entonces, no P. ¿Te sigue qué? S, entonces, no, Q y S, digo Q y R, ahí, no Q y R. Esta ya sería solo la instancia de sustitución, porque, a ver, con otro color, porque Q y S estarían sustituyendo a N. Ya no sería la forma argumental específica. Pero lo importante es precisamente entrenar para identificar los conectivos. Una vez que tú identificas los conectivos, dices, ok, estoy notando que estos conectivos se corresponden, que fue lo primero que tú hiciste, pero no nos podemos quedar en ese nivel. Ahora lo que hay que hacer es precisamente cuidar que se cumpla con el principio de identidad. Vamos a ver, para eso son las instancias de sustitución, ¿no? Tienen que cumplir el principio de identidad. Vean el siguiente, vamos a ver el siguiente, a ver si este sí tiene. Este está facilísimo. ¿Conoces la navaja de Occam? Bueno, No o la recuerdo específicamente la hora. cuando hay un hecho que tiene múltiples explicaciones y ¿Cómo cada le una de llamas? ellas va siendo más compleja y más compleja y más compleja y más revuelta, es mejor optar por aplicar la navaja de Occam, que es ir por la más sencilla. La explicación más sencilla es la mejor. La 1, Exacto. la 1 es instancia nada más, no Muy es bien, específica. muy bien. 1. La 1 es la instancia de sustitución de G. Veamos por qué esta instancia de sustitución funciona para esta forma argumental. P, la variable sentencial de P, sustituye a la fórmula dentro de la forma argumental P, entonces Q. Aquí está el conectivo principal. Y la variable sentencial Q está sustituyendo a si R, entonces S. ¿Se sigue qué? Bueno, voy a poner acá mis llaves feas. P. Y P es P, entonces Q. Y ahí es en donde pudimos identificar, pudimos reconocer que la 1 era la instancia de sustitución, no la forma argumental específica. Yo me estaba yendo estaba buscando la específica, pero eso me fui hasta la 14. Hasta la última, sí, claro. Se parece, pero no, y pasa igual que el ejemplo anterior, no coincide el orden. Ajá. O sea, se parece, pero no. Digamos que viajas de la estructura a lo particular, a la partícula, a la variable proposicional. Estás haciendo este viaje visual
en donde vas descartando hasta que lo hayas, ¿no? Pero qué bueno, o sea, te seguiste. Y eso es precisamente lo importante. Vamos a ver en el H. Vuelve a aplicar la navaja de Occam. A ver, la 4. La 4, perfecto. Perfecto, perfecto. Y hay otro. A ver, Ay, ¿por qué la 4? Bueno, pudimos habernos primero centrado en la disyunción. La disyunción, bueno, sí, acá tienes una, en la conclusión, disyunción en la conclusión, acá tienes otra, disyunción en la conclusión, disyunción en la conclusión, disyunción en la conclusión. Ay, acá hay otro, ¿va? Pero una de las claves importantes es que solamente tiene una premisa. Entonces, aquí hay dos, aquí hay dos, aquí hay dos. Este no era, se me fue. Acá hay dos y acá hay dos. La única opción viable, y de hecho esta es la 4. P es la premisa, el elemento premisa dentro del conjunto de las premisas de mi forma argumental. A P le puedo adherir, de hecho es una regla de inferencia la adición, cualquier otra proposición, en este caso Q. Y entonces 4 es la instancia de sustitución de H, pero en efecto no es su forma argumental específica. A ver si alguien más se anima ya con estos ejercicios. A ver si alguien más se anima. Vamos, no sean tímidos. Vamos estudiando, vamos revisando la forma argumental. Tengo una sola premisa, que resulta en si W, entonces X. Esta sola premisa es el consecuente de mi conclusión. Está en el orden, incluso está agrupado, y esto me permite identificarlo como el consecuente de mi conclusión. Mi consecuente quiere decir que es una condicional. Vamos a ubicar conclusiones con condicional. Conclusiones con condicional. Vamos a ubicar conclusiones con condicional. Bueno, pues nada más encontré esa. Ahora, que el consecuente sea mi única premisa. Que el consecuente, en este caso es Q, mi única premisa es P, este no es. Que el consecuente P sea mi única premisa, aquí hay uno. Que el consecuente negación de P sea mi única premisa, no. Que el consecuente negación de Q sea mi única premisa, no. Que el consecuente negación de P sea mi única premisa, no. Que el consecuente R sea mi... No, acá hay dos premisas, no.
P es mi instancia de sustitución para W, entonces X. Aunque X esté acá, la relación W, entonces X, es la premisa. ¿Sí? Digamos que bueno, ya yo sé que me pueden decir, pero X está como el antecedente. ¿Y cómo es posible que esté como el antecedente? Muy bien. Cuando Es yo que tengo, ahí, ajá, una aportación. Es que ahorita no estamos analizando, ¿no? Si son válidas estos ajá, argumentos. Puede así ser que es, sea inválido, pero ahorita pues es únicamente la práctica, ¿no? así es. Aunque sí es válido. Fíjate Sí. en el anterior. Si yo puedo concluir la adición de cualquier otra. Ujú. En este caso, si yo adhiero a esta premisa la negación de X Sí, ya. y hago una conmutación y hago una implicación material donde elimino la negación y cambio la disyunción por la condicional, tengo esa misma fórmula. Ajá. Quiere decir que sí es válida, ¿no? Pero bueno, finalmente, por si resultaba, digamos, como problemático para algunos, porque aquí la X es el antecedente de la conclusión, pero aquí X está como el consecuente de la premisa. Y está tomada toda esta premisa como la sustitución con P, donde Q estaría sustituyendo a X y nuevamente P está sustituyendo a este, ¿no? Aquí, bueno, ya les dije más o menos cómo se puede resolver. Sí se puede resolver y sí se demuestra, nada más que hay que saberlo demostrar. Pero bueno, ahorita, como lo dijo Andrei, lo que hay que hacer es ir identificando, ir identificando. J. Tenemos dos premisas, disyunción, conjunción y negaciones. Y esta es el que más se le parece. ¿Ya se dieron cuenta? Ignoré todas las demás porque primero hay dos premisas. Aquí las primeras 9 ni las volteo a ver, ¿no? Y luego la conclusión está negada. Y bueno, y luego hay dos premisas. Ahora vamos a ver si se corresponden. P, O, Q, I, negación de P. P, Q, negación de P, coma, P. Esa es una P, perdón porque escribo bien feo. ¿Qué? No es el caso que Q y no P. Es esta, ¿va? La 20, ¿qué sería de la forma argumental J? Es la específica. A ver, Ajá. no la quiero regar. La Sí, P, sí, O. no te preocupes. Lo borro del Sí, video. sí, Ajá. es la específica. Muy bien. Es su forma argumental específica y su instancia de sustitución. Ujú.
A ver. Ahí hay chanchullo. Ahí hay chanchullo. Mm, A ver. Yocum. Ajá. Muy bien. Aquí tenemos que analizar nuevamente el número de premisas que automáticamente nos elimina las primeras 9. El conectivo principal de la conclusión, el conectivo principal de la primera premisa, el conectivo de la segunda premisa, porque aquí lo que observamos es que la consecuencia del primer conjunto, el consecuente del primer conjunto, es el primer disyunto de la conclusión. Y el consecuente del segundo disyunto es el segundo, conjunto es el segundo disyunto de la conclusión. Intentemos sustituirlo aquí. Si P entonces Q, si P entonces Q y R entonces S, P o R, por lo tanto, Q o S. ¿Ya lo vieron? Aquí la misma forma argumental me está indicando, al menos en este ejercicio, porque acuérdense que puede estar muchísimo más amplio, en estos primeros ejercicios me está indicando ya que tengo que identificar específicamente sí o sí. Si no está en su forma argumental específica, no está. ¿Por qué? Porque el consecuente de mi primer conjunto está como el primer disyunto de la conclusión y mi consecuente de mi segundo conjunto está como segundo disyunto de mi conclusión. Es decir, que están considerados como... Del 17. exacto. Es el Pero 17. esa trampa estaba muy... Está muy revuelto. Pero sí, o sea, primero pues son los conectores, Ajá. pero hay que ir filtrando. Por ejemplo, si te vas en los conectores, hay otros que se parecen. También está el 15, el 12, Uh-huh. pero ya analizas esos y, y como usted decía, el orden de Ajá. las letras no coincide. Fíjense, este tipo de ejercicios, imaginen ustedes para qué más les puede servir. Cuando ustedes están leyendo, cuando ustedes están revisando o están, por ejemplo, dictaminando algún artículo, están en su trayectoria académica, ustedes pueden también con estos modelos ir identificando cuando se está, digamos, empleando un mismo conjunto de ideas de forma desordenada, ¿no? Cuando en el parafraseo se está perdiendo el orden inicial de la estructura. No para darnos baños de pureza ni decir, nosotros no cometemos esos errores. Claro que los cometemos, yo los cometo muchísimo, pero con pero con honrosa dignidad,
Es decir, me equivoco dignamente, ¿no? Ya después cuando me dicen, pues no me queda más que reconocer, es cierto, me equivoqué, porque en lugar de concluir esta afirmación, estoy concluyendo algo que contradice mi postulado inicial o mis postulados iniciales, ¿no? Para eso nos sirve también, es una forma también como para llevar una buena ventaja al momento de elaborar algún tipo de reporte final de investigación, una tesis, de poder reconocer la estructura para cuidar de no darle al interlocutor por ahí alguna entrada para la contraargumentación, ¿no? L. Ese está súper sencillo. Ya que lo haga alguien. A ver, ¿quién más? ¿Quién quiere decirme la 18? La lógica de resolución, vaya, la metodología, porque muchas veces se confunde, por eso es que hay mucha relación entre metodología de la investigación, lógica, argumentación, filosofía de la ciencia, hay mucha relación en esas disciplinas. La lógica vaya, la metodología de resolución de la K a la L es la misma. La ruta, la metodología es la ruta, el camino, el proceso, ¿vale? Me sentí como Adela Micha, perdón. ¿Por qué? Porque tenemos una forma argumental con dos premisas, conectivos principales, sí, pero en la conclusión, yo ya noté de un vistazo primero que hay dos premisas y que en la conclusión hay una disyunción. Y en un segundo vistazo, así, ¿no? Que la segunda premisa no es la conclusión, que la negación de F pasa a ser la negación de E. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Bueno, lo que pasa es que están nuevamente ordenados a partir de las proposiciones simples, ¿sí? Y entonces, si yo hago la sustitución directa, si P entonces Q y R entonces S, coma, negación de Q o negación de R, por lo tanto, negación de P o negación de R. Y ahí ustedes pueden detectar, ay, perdón, tanto a la instancia de sustitución, a 18 como la instancia de sustitución, y la forma argumental específica de L. ¿Sí? Pero la 18, no. ¿No? En la conclusión niega a R, ¿no? Ajá. Y en la segunda premisa se están, en el 18 niega a S. Tendría que negar también a R para que fuera su específica. La Santo 18. Cristo de Cocuya. Ya lo vi. Si es la que más se le acerca, pasó lo mismo que la otra, pero en el orden. De hecho, ese es un buen método, ¿no? Yo no lo estaba haciendo así. Usted primero lo traduce, ahora sí que saca ¿cómo se llama? Su fórmula específica y ahí comparas y ahí ves más visualmente. Tiene que Ajá. coincidir, pero ya me di cuenta. La trampa que hago es que soy bien tramposa. La verdad es que ahorro, ahorro de energía. Ya te entendí.
Aquí tendría que ser R. Tendría que ser un S también en la negación, en la segunda premisa, negación Q o negación R. Y tiene, o ya le cambió. Ya le cambié. Fíjate que copy es muy, muy bueno, pero tiene algunos detallitos así en algunos ejercicios. Pero son detallitos que incluso te ayudan, bueno, no sé si lo hace intencionalmente, estaría genial que así fuera, que te ayudan, por ejemplo, a diseñar métodos cada vez más eficientes para las resoluciones o las demostraciones, ¿no? Porque, por ejemplo, el año pasado que estuvimos trabajando, el año pasado no es, sí, el año pasado, a principios del año pasado que estuvimos trabajando con unos talleres de preparación para las Olimpiadas, habían ejercicios que te hacían romperte la cabeza hasta que, y los llevábamos a nuestras casas a resolverlos y todo, hasta que de repente alguien decía, no, lo que pasa es que si invertimos o si ponemos esta variable acá, se soluciona, ¿no? Entonces, a lo mejor, no sé, entre las transcripciones y eso, un error compromete toda la demostración, ¿no? Ujú. Pero igual, pues encontramos un montón de herramientas para ayudarnos a resolver, a simplificar. Están, por ejemplo, las reducciones de Quine, están las reducciones de Clavius, que te permiten identificar, por ejemplo, formas repetitivas o estructuras repetitivas y las vas simplificando para evitar como demostraciones muy largas, ¿no? Un método indirecto también como la reducción al absurdo, también te permite, digamos, como eficientar el tiempo de resolución. Y eso es muy útil para la Olimpiada, ¿no? Está muy interesante. Está muy interesante. Ah, bueno, estábamos en ¿verdad? La M. La M. Mm. Mm. Es decir, no. A ver, ahí está confuso. Está entre las 5 y las 6, pero se supone que puede haber tendría que ser la misma Tendría letra, que ser la misma, exactamente. P, P. O sea, las conclusiones tendría que ser P, entonces P, o Ujú. Q, entonces Q en todo caso. O Q, entonces Q, ¿qué podría ahí solucionar el asunto? Este, Esa modificación que hice acá. ah, ah, P, ajá, Q, digo P, P, Q, Q. sería la 5. Me estaba haciendo dudar los corchetes de la premisa de que es un conjunto y si eso o sea, modificaba en algo la interpretación, pero no sé. Sí, no. Aquí, por ejemplo, al ser no está agrupado con paréntesis, no tiene coma. Esto puede ser, en este caso, es una instancia de sustitución. P, Q, Ujú. P, entonces Q, entonces Q, entonces P, ya sería la instancia de sustitución en la forma argumental específica. Digamos, esto puede considerarse como eso es como una premisa, puede ser sustituida por una variable sentencial simple, por decirlo de alguna manera, o una compuesta siguiendo el conectivo lógico. Incluso lo Ujú. podemos complicar más. P o Q, entonces R y S,
Por lo tanto, P o Q, entonces R y S, entonces R y S, entonces P o Q. ¿Ya lo viste? Esa también sería su instancia de sustitución. Sí, es que eso es una de las consecuencias de este ejercicio, ¿no? Que una forma, la forma argumental es como ahora sí que la mera forma, la estructura, pero puede tener Ajá, muchas, eso sí, ya no sé, son otros temas, pero muchas instancias de sustitución, no sé si ajá. infinitas, hasta infinitas quizás, hay casos. O sea, ya digamos el contenido o la manera en que presentas esa forma Ujú. argumental. Y si eso lo llevas a lo que usted decía hace rato, ya en el campo académico, incluso ya en el contexto de, no sé, en otros contextos, un mismo argumento puedes presentarlo de diferentes maneras, nada más le cambias los nombres, los Así. políticos a quienes quieres, a Ajá. quienes quieres aplicarle algo, no sé. Ujú. Así es, así es. Este, sí, las representaciones podrían tender al infinito, este, pero las combinaciones son finitas. Ujú, ¿Sí? ¿Por qué? ujú. Porque en este caso siempre estaría sujeto. Siempre estaría sujeto a los conectivos. Veamos a N. Dos premisas. Igual está a N. A ver, nos centremos en esto. P, Q, R, P, Q, P, R. Entonces, 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 entonces. QR, P, entonces Q, ok. ¿Podría ser algún otro? Entonces N. No, porque lo toma particular. Lo toma la instancia, la variable proposicional como una instancia de sustitución y su forma argumental específica. La 14 sería la instancia de sustitución y la forma argumental específica de N. Ahora sí, aquí, aunque está la N aquí, 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 es decir, como antecedente de la primera premisa, como antecedente del consecuente de la primera premisa o antecedente consecuente de la segunda premisa o antecedente de la conclusión tiene la misma forma que el consecuente de la primera premisa. Pensemos así, PQ, aquí se está afirmando otra cosa, puede ser en la instancia de sustitución P o P entonces P, por lo tanto, Q. Pero es cierto, no puede ser P como tal, PQR, tendría que ser R. Es cierto, tendría que ser R. O R entonces R. Nuevamente P entonces Q, coma R,
Son 2. Este no es. Aquí 2. Podría ser instancia de sustitución y P, entonces R, entonces P, se sigue que P, entonces, no, ese está mal porque nada más tengo N. Nes. A ver. P, entonces Q, coma, P, entonces P, se sigue que P, entonces Q. P, entonces, acá hay un, ¿no? P, entonces, no. P, entonces Q, coma, R. ¿Cómo creen que pueda resolverse? P, entonces Q. Es que hasta acá está P, acá está Q y acá está P. Pero este no es este. Es otro. Bueno, eso lo dejamos al último. Bueno, para otro día mejor. La forma normal conjuntiva es cuando se implementa el condicional asociado a la forma argumental. Esto es cuando agregamos la conjunción para pegar premisas. Acuérdense que mi premisa 1, mi premisa 2 y mi conclusión. Yo puedo unir premisas con la conjunción. Esa es mi forma normal conjuntiva, pero al ser una forma argumental tengo que agregar el condicional asociado. Este condicional asociado, este conectivo, es el que me va a marcar que es una forma argumental, ¿sí? Y entonces, para poder demostrar, para poder hacer demostraciones con de estas formas argumentales, para poder demostrar su semántica o su sintáctica, podemos usar las tablas de verdad, ¿sí? Estas que estuvimos viendo también la sesión pasada. Ahí se me fue el tiempo ahorita en los ejercicios, se va bien rápido. Semánticamente, con tablas de verdad podemos demostrar que, por un lado, una proposición es verdadera o falsa, es decir, su valor semántico. Acuérdense que esas son sus dos interpretaciones, verdad o falsedad. O, tanto compuesta, podemos determinar si es una forma argumental o una proposición compuesta, tautológica, contingente o contradictoria. La tautología significa que en cualquiera de sus interpretaciones es verdadera. En todas sus interpretaciones. La contingencia tendrá verdad y falsedad en cualquiera de sus interpretaciones, y la contradicción solo tiene falsedad en todas sus interpretaciones.
por lo regular, las formas argumentales que se evalúan son contingentes. Es decir, que hay interpretaciones, es decir, hay ciertas condiciones en las que se hace verdadero cuando es falsa, digamos, no la conclusión, sino la consecuencia, el condicional, ¿sí? Sintácticamente usamos las tablas de verdad para determinar si un argumento es válido o es inválido. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos reconocer esta como una forma argumental y la manera en la que se presenta la tabla de verdad ya nos permite reconocer que estamos frente a una tabla de verdad que nos va a permitir demostrar sintácticamente su validez. ¿Y esto qué significa? Si mis premisas son verdaderas, la conclusión necesariamente debe de ser verdadera. ¿Sí? Y en este caso, por ejemplo, asignamos los valores a cada variable proposicional y ustedes ya tienen acá los valores resultantes de la condicional. Solo es verdadero cuando las premisas o el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Veamos como la primera premisa, P entonces Q. Mi segunda premisa es P. P, aquí ya tengo los valores, no tengo que revisar mi tablita inicial. Y Q, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Sí? Q es mi conclusión. Y entonces yo detecto que tengo en mi primera interpretación, ambas premisas son verdaderas y la conclusión también es verdadera. No tengo ninguna interpretación con premisas falsas, es decir, que todas las premisas sean, con premisas verdaderas, que todas mis premisas sean verdaderas. Aquí hay falsedad, aquí hay falsedad, aquí hay falsedad, no me interesa. La única que me interesa es aquella en la que mis premisas sean verdaderas y mi conclusión sea también verdadera, porque es la necesidad lógica. Ahora, este tipo de tabla es una tabla que se puede emplear, les digo, cuando hay pocas variables proposicionales para poder hacer la demostración, pero que también podemos incluso simplificarla. Ahí. ¿Tapamos? ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, ya tengo los valores aquí asignados a cada variable proposicional. Permítanme. Listo. Entonces, no tiene ningún sentido volver a escribir los valores que ya están. Lo único que tenemos que hacer es como seguir, primero, que esta es la premisa 1, que esta es la premisa 2 y que esta es la conclusión. Conforme vamos practicando, vamos entrenando también la vista y nos volvemos más económicos. No voy a decir que tramposos, económicos a la hora de hacer estas demostraciones. Entonces yo veo premisa 1 verdadero, premisa 2 verdadero, ok, premisa 1 de mi segunda interpretación falso, premisa 2 de mi segunda interpretación es falso, aquí me quedo, verdadero, verdadero, y mi conclusión verdadero. Esta forma argumental es una forma argumental válida. Ahora, hay que determinar si es también tautológica. Quiere decir que en cualquiera de sus interpretaciones, su valor de verdad sea verdadero. Y para eso empleamos esta forma normal conjuntiva y al condicional asociado, donde transitamos de esta forma argumental a esta como forma enunciativa, pero es un argumento, porque aquí está su conclusión, ¿sí? Y entonces, no solamente vamos a determinar los valores de verdad del conectivo de la condicional, sino también la conjunción y principalmente esta condicional
que es el conectivo principal, ¿sale? Y entonces determinamos los valores de verdadero, verdadero, falso, falso. Aquí están los valores de P que ya están acá. Los puedo copiar o puedo observar que solamente cuando ambos conjuntos son verdaderos, el valor de verdad de mi conjunción será verdadero, que es el caso del primero. Todos los demás, donde hay falsedad, es falso. Ahora, teniendo este conectivo del antecedente resuelto, lo que yo tengo que hacer es trabajar con los valores de verdad, perdón, de la Q, discúlpenme, que en este caso aquí están, ¿sí? Como es una condicional, yo sé que en mi condicional, cuando mi antecedente es falso, el valor de verdad, independientemente del valor del consecuente, será falso. Aquí tengo 3 antecedentes falsos. No me interesa ni siquiera voltear a ver el valor de verdad de mi Q, porque será verdadero. Lo que yo tengo que ver ahora es que mi antecedente sea verdadero y aquí el valor de verdad sea, y que resulta verdadero. Entonces, en la condicional es verdadero. Observen. Ahí. Esta fórmula es la misma que está aquí. Y este es el resultado que me permite determinar que es una forma tautológica, independientemente de su asignación de valores, de su interpretación, del significado que yo le asigne, y por significado va a ser verdadero o falso, independientemente de cualquier interpretación, el valor resultante va a ser verdadero. ¿Sale? Ahora, si yo lo resuelvo, fíjense en la forma argumental, fíjense en cómo está la tabla, no hay ninguna condicional asociado, ni ningún, no hay ningún condicional asociado, ni ninguna forma, normal conjuntiva. Quiere decir que es una tabla de verdad para determinar la validez de la forma argumental, para revisar las interpretaciones, ¿sí? Verdadero, falso, verdadero, verdadero. Q, verdadero, falso, verdadero, falso. P, verdadero, verdadero, falso, falso. Aquí ustedes pueden observar que en la primera interpretación las dos premisas son verdaderas y la conclusión es verdadera. En la segunda interpretación las dos premisas son falsas, ni me interesa. En la tercera interpretación las dos premisas son verdaderas, pero la conclusión es falsa. Y esto hace que el argumento sea inválido. Ahí. Basta una interpretación en la que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa para que el argumento sea inválido. No importa que tengas 15 interpretaciones con premisas verdaderas y conclusión falsa, o que haya alguna interpretación en donde las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa, que eso será suficiente para que el argumento, que la forma argumental sea inválida. Veamos ahora este otro ejercicio. Verdadero, falso, verdadero, verdadero. La negación de P, es decir, la inversión del valor de verdadero a falso y de falso a verdadero. La inversión de Q, de verdadero a falso y de falso a verdadero. Ustedes ya observaron que en la premisa, en la primera interpretación,
hay falsedad, ni me interesa ya, ni los volteo a ver. Me interesa las interpretaciones en donde las premisas sean verdaderas. Pero resulta que la tercera interpretación tiene una conclusión falsa. Aunque la cuarta interpretación tenga una conclusión verdadera, esta interpretación ya vuelve al argumento inválido. Esta forma, esta pequeña forma, podemos encontrarla magnificada, ¿no? Súper ampliada. Pensemos, P o Q y R, entonces S o Q y T, ¿no? S o Q y T, por lo tanto, P o Q y R. La forma es la misma. Es decir, puede llegar a ser, digo, está alta en mayúsculas para que lo vean, su instancia de sustitución, no su forma argumental específica. Pero la forma es la misma. Aquí está el conectivo principal de la primera premisa, el consecuente es la segunda premisa y el antecedente es la tercera premisa. Este es inválido porque es la falacia formal de, ¿quién se la sabe? ¿Cómo se llama esa falacia formal? La hemos visto varias veces. Para que solo, porque a mí luego se me lengua la traba, para aprendérnoslo, decimos antecedente, consecuente. Aquí se afirma el consecuente y se concluye el antecedente. Esta es una falacia formal que se conoce como afirmación del consecuente. Así de buenos para poner nombres. Es decir, si tengo hambre, entonces como. Como, por lo tanto tengo hambre. O sea, no se sigue con necesidad lógica que de cumplirse o de afirmarse el consecuente, se afirme el antecedente. Pude haber comido por gula, por angustia, por ansiedad, pero no es razón suficiente el haber comido para sostener con contundencia que tengo hambre. Si como, entonces tengo hambre. Como, por lo tanto tengo hambre. No se sigue con necesidad lógica. Lo mismo pasa en este siguiente ejemplo de falacia formal. Si ustedes se dan cuenta, antecedente, consecuente, negación del antecedente, por lo tanto, negación del consecuente. Esta falacia formal se llama negación del antecedente. ¿Por qué? Porque la negación del antecedente en esta falacia se concluye con la negación del consecuente. Ojo, y ya lo tenemos aquí en nuestra condicional. Cuando el valor de verdad es falso en el antecedente, no importa el consecuente, su valor es verdadero. Pensémoslo así. Si tengo hambre, entonces como algo. No tengo hambre.
Bueno, no tienes hambre, pero el no tener hambre no significa que no comas algo. Puedes comer por ansiedad, por ejemplo, por gula, por angustia, etcétera, ¿no? Por antojo, pero no por hambre, ¿no? No se sigue con necesidad lógica que por el hecho de no tener hambre no comas, ¿no? Comes, por ejemplo, por rutina alimenticia, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí yo les mostraba, precisamente, ya no tenemos tiempo, esta forma más amplia, ¿no? Si P, entonces Q, Q, por lo tanto P. Si P, entonces Q, Q, por lo tanto P. Y se vuelve a demostrar. No nos va a dar tiempo ahorita, porque creo que ya estamos sobre las 2. Sí, va. Faltan 2 minutos, ¿no? Aquí está el conectivo principal de la primera premisa, la segunda premisa, la conclusión, ¿no? ¿Cuántos tipos de argumentos válidos hay? Esto ya lo deben de saber desde el primer semestre. Recuerden que tenemos 3 tipos de argumentos válidos, independientemente de su valor o de su interpretación, ¿sí? Podemos tener argumentos válidos con premisas verdaderas y conclusión verdadera, que esos serían además contundentes. Podemos tener argumentos con premisas falsas y conclusión verdadera, o argumentos falsos con premisas falsas. Pero esos son válidos. Los únicos tipos de argumentos válidos que no podríamos tener son los que tienen premisas verdaderas y conclusión falsa. Pero sí hay 4 tipos de argumentos inválidos. Estos son los que a nosotros nos interesan. Estos, ¿sí? Claro que pueden haber argumentos inválidos con estos valores de verdad, pero la invalidez se determina a partir de precisamente la consecuencia, que no se cumple la necesidad ni la consecuencia lógica. ¿Vale? La siguiente sesión vamos a emplearla para trabajar ya con las reglas de reemplazo, un poco lo que estuvimos haciendo la sesión pasada, trabajando con estas reglas de reemplazo, perdón, de inferencia, para que puedan hacer instancias de sustitución, para que vayan practicando la deducción natural y podamos cerrar en la sesión número 11, falta la 9, la 10 en la 11 es la que cerramos, para que en la sesión número 11 cerremos con, ¿cómo se llama? Deducción natural. Es que estaba yo pensando, si me da tiempo, quién sabe, pero si me llega a dar tiempo, sí estaría bien que les presente de manera muy introductoria el tema de los árboles semánticos. Por si están interesados, a lo mejor se arma algo en el intersemestral, no sé si de como tanto tiempo, pero bueno, ahí iremos viendo. ¿Sale y vale? Les agradezco mucho. Voy a dejar de grabar. Muchas gracias por estar aquí. Voy a subir la